esperamos poder contribuir con algo a esta duda, como le puse yo, al desafío que nos daban de referirnos a Argentina como supermercado del mundo y si estamos a la altura del desafío, ¿no? Para ello quería poner un poquito un contexto con dos visiones, el lado de la oferta, el lado de la demanda, primero la demanda y después un poquito del marco institucional o el marco que necesitamos para poder definirnos y después tratar de tener una respuesta a esta cuestión. Del lado de la demanda me parece que claramente tenemos en vista la oportunidad que nos da un mundo que no dentro de muchos años, 2030 es a la vuelta de la esquina, va a estar teniendo más de 8.000 millones de habitantes, un mundo que incorpora para esa época una estimación de unos 5.000 millones de habitantes dentro de las clases medias, que demanda mucho de los productos que realmente Argentina produce, y allí, digamos, un enorme desafío por delante. Por supuesto, sin perder de vista algo que es esencial y que hay que cuidar mucho, que es el mercado interno. Tenemos la posibilidad de tener un mercado interno realmente atractivo, potente, y allí también tienen que estar, por supuesto, orientados los cañones. Pero claramente en este desafío que nos presenta el mundo, cambiar por lo pronto, a mí me gusta siempre este paradigma de no hablar más de saldos exportables, hay que tachar esa palabra de saldos exportables. Realmente Argentina tiene que generar y está en capacidad de generar esta oportunidad competitiva de exportaciones, pero como una actividad, digamos, de lleno, ¿no? Incluido, inmersos en los mercados internacionales. Del lado de la oferta, entonces, ¿de qué va a depender un poco esta demanda y cómo la podamos llevar adelante? Y son los drivers que tenemos que tener, los temas que tenemos que tener bien en carpeta. Bueno, una tasa de natalidad que nos da una oportunidad. Argentina o Latinoamérica es de los dos continentes que tiene tasas positivas y se prevén tasas positivas para las próximas décadas en tasa de natalidad versus los países desarrollados, versus una Europa del Este que van con tasas negativas. Y allí, digamos, bueno, la oportunidad entonces de este mercado creciente muy cerca, tanto a nivel local como, digamos, a nivel de la región. La esperanza de vida que se va alargando, con desafíos de nuevos productos, con una población que se envejece, pero que también, digamos, genera consumos, quizás unos consumos más moderados y de otros productos, pero que hay digamos, esa demanda adicional. Tener atento al refinamiento de los consumos, claramente hay un nuevo paradigma, recién se hablaba algo en cuanto a las demandas que vamos a tener de productos. Aquí ya se hablan de nutracéuticos, de productos funcionales y de cantidad de temas que hay que estarles muy atentos realmente, porque por allí va a venir parte de la demanda claramente, este refinamiento del consumo que tiene que ver también con esta nueva forma de vivir en las ciudades, las nuevas formas de la familia que hacen que las madres a lo mejor estén más fuera de la casa, que necesitan otro tipo de productos. Esos van a ser, digamos, drivers que vamos a tener que estarles muy atentos. Que de la mano de esto viene también un empoderamiento de los consumidores, realmente una oportunidad de comunicarnos con los consumidores realmente nueva y que también genera nuevos desafíos para los productores y todos los integrantes de la cadena de la alimentación, por supuesto. Y ni que hablar de tener también en consideración lo que son las nuevas cuestiones, ¿no? El cambio climático y cómo incidimos en ello, la gestión de los residuos, huellas de carbono, huellas de agua, bienestar animal, buenas prácticas agrícolas. Todos estos van a ser cuestiones que vamos a tener que estar muy atentos y que van a ser quienes van a determinar entonces esta demanda. Del lado de la oferta, bueno, Argentina además está a decir, tenemos realmente tierras más que suficientes, tenemos también Latinoamérica, tiene quizá incluso por encima de África una capacidad de generar nuevas tierras realmente importantes, agua en abundancia suficiente, una situación agroecológica, digamos, inmejorable, y por supuesto por detrás de todo esto y encima aglutinándolo una capacidad de una fuerza laboral realmente potente, con un bonus que nos da también tener una población más joven que otras regiones del mundo y que realmente nos alienta a que, bueno, podemos entonces generar una sucesión virtuosa de nuestro trabajo en el agroalimento. Decía estas características que tienen que ver con los factores convencionales de producción, pero que quizás ellos están explicando una parte nomás de este aumento de producción. Hay algunos estudios que dicen que
un tercio del aumento de producción, por ejemplo, de lo que fue el boom de la agricultura en Argentina, está explicado por estos factores convencionales, pero los 2/3 restantes están explicados por la tecnología, por el uso de la tecnología, paquetes tecnológicos que tienen que ver, por supuesto, con insumos, pero que también tienen que ver con procesos y con productos. Así que allí tenemos también entonces que estar muy atentos a ver cómo podemos también trabajar en esto y estar a la orden del día con la tecnología que se nos viene. Dije también todo el tema del medio ambiente realmente como una preocupación especial también desde la oferta. En términos generales, Argentina y la región somos productores y producimos en forma amigable con el medio ambiente, y eso creo que es un activo que tenemos que también saber vender positivamente en los mercados cuando nos toque. Entonces, el potencial claramente del lado de la demanda está, del lado de la oferta está. La pregunta y el marco que quiero tratar de desarrollar es si estamos a la altura de circunstancias en la competitividad de los costos, porque este desafío va a venir y la potencialidad se va a poder expresar en la medida que estemos en competitividad de costos. Así entonces, contarles que desde la rural estuvimos trabajando desde hace un tiempo, justamente ante esta pregunta: ¿estamos competitivos? ¿Dónde pasan los ejes de la competitividad de nuestros productos, de nuestras producciones? Tomamos un trabajo del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, que se hace desde el año 77, una comparativa que hace con 139 países, y nosotros nos subsumimos a tratar de compararnos en determinados puntos con los principales 14, incluyendo nosotros 15 países productores de alimentos del mundo. Y a partir de ahí entonces empezar a buscarle, digamos, el foco a dónde están los principales problemas de la competitividad, que es el desafío que tenemos por delante para poder contestar esta pregunta de si vamos a hacer y vamos a estar a la altura de las circunstancias de abastecer a este mundo desafiante. Claramente ahí tenemos mucho por trabajar. Argentina, cuando la mayoría de los países competidores, que son los principales productores agroindustriales del mundo, están entre el tercero y el 40 puesto, Argentina está en el puesto 104. Entonces allí quizá quien está por encima y vecino nuestro es Brasil, que está en número 81, o sea, estamos todavía con diferencia incluso con Brasil. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los determinantes de que estemos en esa posición y cuáles son los principales factores, ¿no? Para que lo tengamos también presente y como una medida de dónde estamos en el mundo. Como exportadores de alimentos, Argentina del 2005 al 2015 retrocedió 2 puestos, estábamos en el puesto número 13 como productores de alimentos y pasamos a ser el puesto número 15. Digamos, estuvimos por debajo del promedio del crecimiento de estos otros países que realmente han aprovechado estas oportunidades. Después a lo mejor les doy una buena noticia al final, que vamos recuperando parte de esto con este nuevo lineamiento. Para que tengamos una consideración también de la relevancia de dónde estamos metidos con esta comparación de los 15 países, el 90% de la soja del mundo se produce en estos países, el 70% del maíz, más del 60% del trigo, más del 85% de la carne son producidos en estos países. De manera que allí están entonces nuestros principales competidores. Por eso es bueno y por eso hicimos este trabajo de tratar de medirnos un poco y compararnos con ellos, ¿no? El trabajo básicamente se basa en 12 pilares que están reflejados en 3 grupos que tienen que ver con los pilares más básicos, los requisitos básicos, que tienen que ver con la eficiencia de los mercados, que tiene que ver con la innovación y con la eficiencia en general. Nosotros vamos a referir algunos. Hubiera sido bueno a lo mejor poder proyectar una telaraña que es bastante demostrativa de cómo estamos comparados con estos 14 países restantes de Argentina, y claramente estamos en algunos más lejos, en otros más cerca, en algunos de estos factores de competitividad, y eso, digamos, es el desafío de ir focalizándonos. Donde estamos más cerca, en salud y educación primaria, hoy un día donde nuevamente hay paros docentes, donde vemos permanentemente problemas. Sin embargo, digamos, todavía creo que traemos un arrastre que nos hace que estemos bastante más cerca que nuestros competidores en estos temas, que se refieren también a la educación profesional. Donde estamos más cerca es el tamaño de mercado, por lo que decía antes, del mercado interno, pero también asociado, digamos, a una posibilidad de mercado cercano y una potencialidad de abastecer mercados, y allí nos miden bien. Y también a nivel tecnológico, que era uno de los desafíos que dije antes, pero que creo que también nos han posicionado bien. Argentina en ese sentido tiene también una oportunidad. Mayores diferencias, por supuesto, en todo el tema institucional, el marco institucional, claramente en la infraestructura. El marco institucional incluye el entorno macroeconómico.
Por supuesto, los temas de eficiencia, algunos vamos a ver, que tiene que ver con eficiencia de costos, el mercado del trabajo, un sistema financiero que también nos posiciona abajo, y los desafíos en materia de innovación, claramente, ¿no? Vamos tomando algunos de los puntos, lo que sería el entorno macroeconómico. Bueno, claramente, digamos, la mayoría de los países en una comparativa están con inflaciones entre el 1 y el 4%, nosotros con inflaciones cercanas al 25% en el mejor de los casos estos años, y claramente allí un desafío, porque realmente necesitamos ese contexto de serenidad de precios para poder generar la competitividad necesaria, si no la degradación que produce la inflación realmente es claramente demostrable, ¿no? Y asociado a esto viene la presión tributaria, ¿no? Claramente la tendencia entre el 2005 y el 2016-15 subió del 25% de presión, esto medido por fuentes del Banco Mundial, del 25% como presión promedio en Argentina, más del 32%, cuando el resto de los países quizás estemos más parecidos a Estados Unidos, pero claramente con una devolución de impuestos en servicios y en competitividad de otra naturaleza, y claramente por encima de todos los otros países, ¿no? Incluso hasta niveles donde China tiene una posición global del 28%. Entonces, allí está quizá el primer problema de la competitividad argentina. Tenemos que ver cómo revisar este sistema expositivo. 16 impuestos a nivel nacional, entre 9 y 10 impuestos a nivel provincial, 7, 8, 10 impuestos a nivel de los municipios, dependiendo de los lugares del país. Digamos, un encadenamiento de extracción de recursos para sostener claramente un gasto público que hay que ver si lo podemos sostener, que nos saca de la cancha a veces internacional. Factor, digamos, del marco claramente a revisar. El tema de la inversión. Nuestro país ha venido teniendo una inversión sobre el PBI de alrededor del 18%, y claramente estamos por debajo del resto de los países con los que nos comparamos, que están entre el 25 y 35% en promedio, y casos como el de China, que entra en la comparación, que supera el 40%, ¿no? Entonces claramente allí tenemos por delante, digamos, el desafío de cómo generar el ambiente de negocios, el ambiente de inversión, para que éstas realmente se traduzcan en mejor competitividad para nuestros productos y nuestras producciones en la cadena completa, ¿no? Infraestructura y conectividad. Allí hay un índice que mide la calidad de las rutas, de los ferrocarriles, de los puertos, la comunicación telefónica, la provisión de energía eléctrica y otras energías alternativas, considerando la velocidad, la frecuencia, el precio, los servicios asociados. Y allí, uno de los temas claros de trabajar en Argentina, ¿no? El promedio de todos estos 14 países lo posiciona en el puesto 33, y Argentina estamos en el puesto 85 en este ranking, ¿no? Entonces, bueno, fíjense lo que tenemos por delante con nuestros competidores para mejorar en todo esto. Claramente hoy servicios esenciales para poder tener entonces el recurso básico eficiente. Vamos a un punto concreto que es el flete corto, a nivel comparado con, por ejemplo, Brasil o con Estados Unidos. A nivel de Brasil pagamos el doble, digamos. Ellos tienen la mitad del costo del flete corto y en Estados Unidos un tercio. Realmente allí en el flete hay una buena parte de la competitividad que necesitamos ganar, y todo lo que se habla de infraestructura y demás, claramente va en ese sentido, ¿no? Y esto medido en algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, hemos trabajado en el clúster del vino, genera competitividad entre un 40 y un 45% sobre el producto, en eficiencia de transporte generado en los costos del producto finalmente. Si vamos a los temas de la eficiencia, otro de los grandes pilares, digamos, donde trabaja es la comparación del World Economic Forum. Vemos algunos de los insumos estratégicos que realmente en comparativa vemos cómo estamos posicionados en los costos laborales y extralaborales, básicamente, en todo lo que tiene que ver con el financiamiento y la disponibilidad de créditos acordes en tasas y plazos, y el tamaño de mercado y todo lo que tiene en referencia, digamos, a ese desarrollo. Comparativamente el precio del gasoil, nosotros estamos
por debajo de lo que es el costo promedio de la Unión Europea, de los varios países que integran la Unión Europea que están compitiendo con nosotros en los mercados mundiales de alimentos. Pero estamos por encima de Brasil, estamos por encima del resto de los países de Estados Unidos, Australia, Indonesia, China, etc., ¿no? Entonces ahí tenemos un tema, siendo que Argentina además tiene la capacidad de recuperar su gestión de autoconsumo, autoproducción y consumo de combustibles, realmente trabajar para que esto, digamos, sea un insumo que realmente esté acorde a los precios de nuestros commodities y de nuestras producciones, ¿no? Para que tengamos en comparación, además, en Estados Unidos tiene un 60% del precio de nuestro gasoil, comparado gasoil contra precio de gasoil en Estados Unidos y Argentina, pero ahí buceamos un poquito más adentro cómo son los componentes de esos costos y claramente ahí vemos una de las diferencias, ¿no? La imposición, los impuestos que recaen sobre el precio del gasoil en Estados Unidos son del 22%, versus casi el 40, el 39% en el caso del gasoil de Argentina. Nuevamente, entonces el componente impositivo hay que tenerlo muy en foco y necesitamos revisar esta política. Respecto a la maquinaria agrícola, hicimos también comparaciones y para tener algunos indicativos de cómo estamos. En algunos países, por ejemplo contra Estados Unidos, no estamos tan diferentes en costos de algunos de los principales implementos que necesitamos o maquinarias que necesitamos, pero claramente vemos en Brasil, por ejemplo, una ventaja. Ahí en general están en el 25% de ventaja de costos más baratos las maquinarias agrícolas en Brasil que en Argentina. Otro punto importante y que nos parece elemental, y hablamos de los costos extrasalariales. Claramente un modelo de competitividad no tiene que venir, creemos, de un ajuste de los salarios, no tienen que ir los salarios a la baja, lo que tenemos que generar es un costo salarial más bajo. Y ahí entonces en una comparación hacíamos, por ejemplo, sobre algún productos que tienen que ver con las frutas, todo el entorno del empaque y el frigorífico, una comparación con Chile, ¿no? Bueno, acá en Argentina el empleador está arriba del 30, del 32, 35% de imposición, versus en Chile que tenemos una tasa del 3,5%. Realmente hay 10 veces de diferencia entre el costo para el empleador en un u otro país. Realmente entonces veamos cómo hacemos para competir en un mundo donde Chile de fruticultura, digamos, tiene una presencia realmente importante. Tasas de interés, créditos, comparativa de costos enormes, especialmente en tasas reales de interés, ¿no? Vamos entonces al otro tema del tamaño del mercado, que quizás eso es una de las ventajas, es donde quizás estemos mejor posicionados, o de los mejor posicionados. El promedio de los 14 países posiciona este promedio en el puesto número 14 y Argentina está en el número 28. Y eso tiene que ver con lo que dije, tamaño de mercado interno y las posibilidades que nos da incluso un mercado ampliado en el Mercosur y también Latinoamérica. Pero eso va de la mano de un trabajo que se está empezando a hacer y un reingreso de Argentina en el mundo claramente necesario, y que va de la mano de nuevos acuerdos comerciales. En estos últimos años, estos últimos 10 años, nuestros competidores, estos 14 que están encima nuestro, han obtenido ventajas enormes. Argentina solamente tiene 3 acuerdos comerciales con 13 países, versus cualquiera de estos, Australia, Estados Unidos, China, India, que están todos entre los 12 y los 15 acuerdos comerciales, y por supuesto hablando de más de 30 países cada uno, ¿no? Eso les ha dado entonces ventajas que claramente se pueden demostrar en algunos de los productos. Carne bovina congelada, Argentina tiene una imposición para entrar a China, al mercado chino, del 12%, y contra una Australia que va decreciendo para el 2024 llegar al 0%, y hoy está en menos del 9%, o una Nueva Zelanda que ya está en 0%. Lácteos, otro gran tema, 15% para Argentina, Australia hoy tiene el 12%, pero va hacia pocos años al 0%, contra Nueva Zelanda tiene 0%. Contra Chile, por ejemplo, productos de la uva o arándanos tiene el 30% de imposición argentina en China, Chile el 0%, Nueva Zelanda 0%. Realmente ahí tenemos un camino grande por delante que nos han sacado mucha ventaja, porque son años de ventaja. Las grabaciones van a ir con el tiempo llegando, y estos países ya tienen esas ventajas. Entonces, la noticia que yo les decía es que hemos hecho la comparación ya para el 2016, con los números del 2016, y ahí volvimos a subir del puesto 13, habíamos bajado al 15, y hoy volvimos a subir y estamos incluso un escalón más arriba, estamos en el puesto 12.
¿De la mano de qué? De la mano de muchos de los productos que ustedes ya conocen y que producen. El maíz subió, pasamos del segundo al cuarto puesto, el trigo subió, la harina de trigo subió, estamos igual en soja, seguimos siendo los terceros exportadores de soja, pero los primeros de aceite de soja del mundo. En todos estos productos realmente estamos siempre arriba de los 5 primeros puestos en el mundo, ¿no? Biodiesel, peles de soja, igual, aceite de girasol subimos, tabaco subimos, limón fresco subimos, los vinos también, el ajo, el azúcar, en miel estamos igual, la lana subió, los garbanzos subieron, jugo de limón, carne fresca estamos igual, las carnes congeladas aumentaron un poco, los manitos, el complejo manita quedó más o menos parecido. Entonces, bueno, la buena noticia es que quizá ya está empezando, digamos, esta reversión y estamos empezando, digamos, a volver a asumir entonces este compromiso que tenemos de la oportunidad que nos da el mundo. Entonces, estamos a la altura del desafío. Bueno, dependerá de nosotros, claramente dependerá de nosotros. La oportunidad está e incluso supera lo que tiene que ver con lo que propiamente nos referimos a agroalimentos o agroexportaciones. Miremos todo lo que tiene que ver con los insumos que podemos destinar al mundo. Claramente hay una ventaja allí de la mano de la tecnología. Uno ve toda la tecnología de los hilos bolsa que está hoy en Latinoamérica de la mano de la incorporación desde Argentina muy utilizada. Y esto es algo que se puede replicar en muchos otros lugares del mundo. Los servicios asociados realmente creo que vamos avanzando claramente en posibilidades también de que sean materia de exportación, de integración de oferta al mundo. Entonces las capacidades están, el rumbo entendemos que es el correcto, este es el rumbo que nosotros hemos solicitado y pedimos para seguir. Por supuesto el desafío sigue siendo grande, porque a un elefante, dicen, hay que comérselo de a bocaditos, ¿no? Y el elefante que tenemos de falta de competitividad es muy grande, producto de arrastrar realmente muchos años de ineficiencias, y eso lo vamos a tener que ir solucionando paso a paso. Entonces, me imagino una Argentina, supermercado del mundo, sí, por supuesto, me la imagino una Argentina federal. Me imagino la góndola nuestra, digamos, distribuida por todo el territorio nacional, de la mano de generar una de las capacidades que tiene más Argentina para contribuir con nuestra gente, que es la posibilidad de dar trabajo localmente, desarrollo local, y a partir de allí, digamos, enormes oportunidades para que digamos, la agroindustria argentina también entonces pueda generar de la mano de la sociedad el verdadero desarrollo social. Me parece que, entonces, me imagino una Argentina claramente supermercado del mundo federal, pero fundamentalmente una Argentina orgullosa de ser lo que nos desafía el mundo, que es esto de asumirnos como un país agroindustrial, agroemprendedor, con muchas capacidades, y entonces a partir de ahí claramente la respuesta es sí, Argentina está en capacidad de ser el supermercado del mundo, depende de nosotros. Desde la rural estamos trabajando y estamos dispuestos a trabajar mucho más para que esto siga así. Así que muchas gracias.